Les invito, iglesia, a que abramos nuestra Biblia en el libro de Génesis. Génesis capítulo 41, verso 38. Génesis 31 al 48. Hoy vamos a hablar de un personaje muy conocido también, la vida de José. José. Ok. Y le invito a que se coloque sobre sus pies. Dice la palabra del Señor en Génesis 41, 38. 41, 38. Ok, dice: y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Padre, gracias. Gracias por la vida de este varón esforzado y valiente, que vino a ser testimonio, Señor, en tiempos pasados y viene a ser testimonio en nuestra época. Viene a retar nuestra vida, a retarnos, Señor amado, nuestro ministerio. Hoy te doy muchas gracias por tu misericordia y por tu bondad. Te doy gracias, Señor amado, por esta palabra que has preparado hoy por nosotros. Y ahora, Señor, te pido que prepare nuestro corazón, Señor, para recibir el mensaje que tú tienes. En Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. Yo quiero que usted mire por un momento las palabras de este hombre, un faraón inconverso. O sea, no estamos hablando de un hombre que fue criado en el pueblo hebreo o fue criado en cuna cristiana, en cuna judía, donde conocía al Dios del universo, el Dios. Él no conocía tal vez de muchas cosas que Dios creó los cielos y la tierra y todas esas cosas. Mucho menos sabía que muchos años después el pueblo de Israel iba a ser sacado con poder de ahí de Egipto. Él no conocía el poder de Dios y termina declarando esas palabras. Las palabras de Faraón, de este faraón inconverso, es una de las declaraciones más impactantes sobre el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Sobre el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Dice: y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? El faraón reconoció que en en José estaba el Espíritu de Dios. ¿Y cómo lo vio? Y es que usted sabía del Espíritu de Dios. ¿Cómo es eso? Los sabios del faraón no pudieron interpretar el sueño. Ahí lo dicen los versículos anteriores. Dice en el mismo capítulo 41, verso 8, ¿verdad? Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos los sabios y contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Nadie pudo hacerlo. Nadie pudo hacerlo, nadie le pudo interpretar esos sueños. Ok, no se halló hombre capaz en el reino. Y luego en el versículo 24 de ese mismo capítulo dice: y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas, y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. No hay quien me lo interprete. Solo José tenía el poder de Dios y su sabiduría para dar respuesta al faraón. Solo José tenía esa capacidad. De hecho, el versículo 16 lo dice: respondió José a Faraón diciendo: no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. ¿Qué hizo José en ese mismo instante? Remitió inmediatamente la gloria a aquel que sí podía dar interpretación. Y entonces, claro, aquí vemos a un hombre mostrando el poder de Dios, manifestando el poder de Dios.
a un faraón. Y el faraón conoció el poder del Espíritu que habitaba en José, ¿verdad? Iglesia, la iglesia de hoy, al igual, y la iglesia de siempre, ha contado con un poder sobrehumano. Es que me llamó mucho la atención hablar de este tema, porque es que a veces como que no conocemos, no desarrollamos ese poder sobrehumano para interpretar los tiempos, para saber qué es lo que está pasando, para guiar los perdidos a un mundo, a un reino que no conocen. Iglesia, yo no sé si estamos entendiendo el mensaje de salvación que nosotros tenemos en nuestras manos, al igual que José, pero nosotros tenemos la capacidad de guiar a un pueblo, a un reino que no conoce. Y fuera de eso tenemos dones espirituales, tenemos dones sobrenaturales para poder manifestarlo. Hay algunas religiones o algunas sectas que, ignorando el poder del Espíritu, dicen los dones del Espíritu fueron para la iglesia primitiva. Falso, eso es mentira. Eso lo dio el Espíritu para la iglesia de hoy. Usted poder tener discernimiento, usted poder tener el don de sabiduría, usted poder tener el don de sanidad. Todas estas cosas son para la época de hoy. Podemos guiar al mundo a un reino que desconoce, pero aun cuando lo desconoce, se está moviendo en medio nuestro. Porque bien sabemos que Satanás y su reino se mueven en este mundo, y el reino de Dios no. Y el reino del Espíritu Santo no. ¿Cómo lograr entonces que los poderosos de esta tierra, los hombres que tienen el dinero, que tienen el poder, que tienen la autoridad, vean en la iglesia lo que Faraón veía en José? ¿Cómo usted y yo podemos lograr que en esta época vean en la iglesia de Cristo lo que el Faraón veía en José? Recuerde, José fue llevado como esclavo. José fue llevado en unas situaciones muy incómodas. ¿Cómo hacer evidente el Espíritu de Dios que mora en nosotros con poder, y que todo mundo diga, definitivamente esta mujer es más Espíritu Santo que Ana? Tiene más del Espíritu Santo que de ella misma. ¿Cómo poder lograr que la gente vea eso en nosotros y que el Espíritu se manifieste? ¿Cómo lograr que la humanidad deposite su confianza en la fe que tiene el pueblo de Dios? Que ellos terminen confiando en lo que usted y yo confiamos. Es evidente que en el caso de José no fue algo que se diera de la noche a la mañana. Es evidente que esto no se dio simplemente como que, ve, José se volvió buen creyente y entonces ahora sí vamos a creer en él. Es evidente que esto tiene que ver con un comportamiento continuo y permanente en la vida de José. ¿De dónde nace ese comportamiento? Y yo le quiero llevar a usted a dónde nace ese comportamiento de José. Quiero ir al capítulo 37, versículo 5. Capítulo 37, versículo 5. Dice el texto bíblico: y soñó José un sueño. Allí tenemos a José soñando. Y dice: y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿No señorearás sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Dice. Y le aborrecieron aún más a causa de su sueño y sus palabras. Y luego soñó aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que soñaba otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti?
y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. ¿Cómo empieza todo? José tuvo un sueño y ese sueño para él se convirtió en una promesa. En una promesa. Ya ven por dónde va más o menos la cosa. Cómo José termina siendo el duro del faraón. Cómo José termina siendo, ¿qué fue lo que el faraón vio? José empieza toda su vida ministerial por una promesa. Eso fue todo. Y empezó a vivir esa promesa. José fue vendido a los ismaelitas. Más adelante conocemos la historia. No vamos a leer toda la historia porque serían 5 capítulos más o menos los que tendríamos que leer. Pero usted y yo conocemos la historia de José. José fue vendido a los ismaelitas, quienes luego lo vendieron a Potifar en Egipto. ¿Y qué fue lo que sucedió? Es interesante porque es que José tuvo una promesa, José tuvo un sueño y él fue vendido a los ismaelitas. ¿Qué tiene que ver que sea vendido a los ismaelitas? ¿Qué tiene que ver el hecho de que fue vendido a Potifar con el hecho de que él tuvo un sueño? Con que él recibió una promesa. Que la promesa descendió con él, se fue con él para donde los ismaelitas, recorrió el desierto y llegó hasta Egipto. La promesa llegó con José a Egipto, descendió con José. Dios lo persiguió, dice la palabra. La promesa de Dios lo persiguió hasta el último rincón, hasta la última oportunidad. Mire, yo no sé qué circunstancias podamos estar viviendo. Yo no sé qué situaciones pueda estar usted pasando. Pero yo solamente le puedo decir algo. Las promesas de Dios, los sueños, las visiones, lo que Dios le ha dicho a través de predicaciones, lo que Dios le dijo a usted, aún desde pequeño, desde temprana edad, lo que Dios puso en usted, eso va con usted donde quiera que usted vaya. Así las circunstancias se pongan malucas. Así las circunstancias se pongan difíciles, la promesa va detrás de usted. Dios va detrás de usted. Ahora, ¿qué nos tocaría entonces a nosotros? Pues vivir conforme a la promesa. Y así se llama esta predicación de hoy. Vivir conforme a una promesa. Una vida conforme a una promesa. Usted y yo deberíamos vivir es conforme a esa promesa, no conforme a las circunstancias momentáneas. Piense por un momento en José. No, valiente promesa y uno aquí esclavo. Y ahora vea, me van a vender a Egipto. No, que a Potifar y ahora me va a pegar y ahora me va no, que no. ¿Qué prima aquí? La promesa. La promesa de Dios. ¿Y cómo lo vemos? ¿Cómo lo vemos? Vamos al capítulo 39 y sucede aquella historia tan conocida de José con la esposa de Potifar. Dice la palabra en el capítulo 39, versículo 2, más Jehová estaba con. Ahí yo le garantizo, iglesia, la promesa de Dios se fue para Egipto con José. Dice, más Jehová estaba con José en Egipto y fue varón próspero. La promesa no solamente lo siguió, también lo prosperó. Ahí sí cabe el dicho, el que es bonito es bonito. Cambiémoslo, el que es bendecido, ¿qué más hacemos? El que tiene la unción la tiene y punto, eso no lo puede usted pelear. Eso no lo pelee, después de que usted tenga la bendición de Dios, eso lo pueden meter a la cárcel, lo pueden patear, pero si usted es escogido de Dios, si usted es apartado de Dios, el que es bonito y para de contar, y el que le puso Dios la gracia, nadie se la quita. Así lo metan de esclavo en Egipto. Y dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo. Y vio su amo que Jehová estaba con él. Eso fue notorio. Definitivamente Dios hermoseó el rostro de este hombre, que Jehová estaba con él y que todo lo que hacía Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló gracia a José en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. ¿Sabe qué recordé yo cuando leí este texto bíblico?
La iglesia cristiana en plena pandemia. El que es bendecido, así pase por pandemias. Así pase por los peores coronavirus y las peores cosas. El que es bendecido de Dios es bendecido. Y muchos cristianos fueron bendecidos pasando a la presencia del Señor. Gloria a Dios por ello, porque descansaron en su presencia y el Señor los llamó a su reino. Gloria a Dios. Y otros aún moqueando y con coronavirus. Y eso, pero éramos gozosos, felices, bendecidos y nunca faltó nada. Había que ver la iglesia del norte de Antioquia testificando. Pagábamos 4 arriendos de locales en plena pandemia y no hubo que entregar ninguno de ellos. Local en San Pedro, local en Belmira, local en Entre Ríos y la casa de nosotros. También cuenta. Esa también había que pagarla. Y no faltó para nada. No faltó la abundancia de Dios, no faltó la bendición de Dios. El que es bendecido y el norte de Antioquia fue escogido para ser bendecido. Y puede llegar la pandemia. ¿Y qué pasó en el norte de Antioquia? Bendición. No pasó nada. Disfrutamos de la bendición de Dios. Gloria a Dios por eso. El que es bendecido y punto. José no buscó por sí mismo la prosperidad. Y escuche eso. José no buscó por sí mismo la prosperidad. Solo se dejó llevar por el propósito de Dios. Y dejó que el Espíritu se viera en él. En otras palabras, lo que le estoy tratando de decir es, José no forzó la promesa. Y ahí está el error del creyente. Ahí está el error de nosotros los cristianos. José no forzó la promesa. Lo que había de llegar, llegó. Lo que había de ser, fue. Disfrútelo. Estamos pasando por momentos difíciles y Dios habló de bendiciones. Disfrute los momentos difíciles, que en medio de los momentos difíciles Dios se siguió respaldando. Eso no quiere decir que la promesa ya se perdió. José no forzó la promesa. Las circunstancias no decidieron las circunstancias se dieron y él puso lo mejor de su parte. Él simplemente puso lo mejor de su parte. ¿Y cómo sabemos que puso lo mejor de su parte? Luego en el versículo 10 del capítulo 39 dice, mira lo que dice ese versículo 10, dice, hablando ella a José. ¿De quién estamos hablando? De esa fufurufa de esposa que tenía Potifar. De esa grilla, que eso era una cosa de locos, esa mujer, eso era una alborotada. Y apenas vio al muchacho, le pegó el ojo. Y entonces dijo, venga, papito, duerma conmigo. Yo tengo que agarrarlo, usted no lo puedo dejar. Venga, papito, y eche para acá. Y dice que lo perseguía. Pero una característica de José que me llamó mucho la atención, ahí en el versículo 10, es que hablando ella a José cada día, qué intensa, qué tóxica. Dice, todos los días lo acosaba y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella. A mí me impactó esa palabra, no escuchándola. En nuestro contexto cotidiano diría, no le paró bolas. Casi que vuelve, ve, no sos mi tipo y punto, ya, no insistas. No. Ay, entonces, ¿cuál es tu tipo? Las que aman al Señor y son solteras. Más. Las que conocen al Dios de Israel y son solteras, no insista. Yo ya no. No la escuchaba. Ahora, hemos hablado mucho de la valentía y de la integridad. De la integridad de José, cuando prefirió salir en pelota, porque esta mujer se puso tóxica. Y entonces más bien prefirió cogerlo de la ropa, echarle la ropa. Y José entonces cuando vio que le cogió la ropa, entonces se quitó la ropa y salió corriendo en pelota. Él salió corriendo desnudo, prefirió salir corriendo desnudo a caer delante de la presencia del Señor. Así que en vergüenza delante de la gente, prefirió no quedar en vergüenza delante de su Dios. Hemos hablado mucho de la integridad, pero lo que no hemos hablado es por qué la integridad de José. Y yo solamente le encuentro una razón: vivir por la promesa. Es que es ahí donde todo cambia.
Cuando nosotros empezamos a recibir una promesa, pero no estamos dispuestos a vivir conforme a esa promesa, en integridad conforme a esa promesa. Es que lo que la palabra me está diciendo es, ¿por qué José salió corriendo? No, mamita, usted no me va a quitar a mí la promesa que Dios me dio. Dios me trajo para bendición y usted no me va a robar esa bendición. Usted no me va a arrebatar el propósito de Dios. José vivió en integridad y prefirió ignorar a aquellas personas o cosas que lo alejaban del propósito de Dios o de su promesa. Y hay una cantidad de distractores, diría yo, distractores de la promesa de Dios en tu vida y en la mía. Hay una cantidad de distractores. ¿Distractores como cuál? Esfuerzo extra por el dinero. La iglesia entonces se la pasa buscando plata. Y es que yo soy bendecido, prosperado y en victoria y el Señor me llamó para ser cabeza y no cola y entonces yo por eso y bla, 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 bla. Un montón de palabrería, un montón de bobadas que nos están distrayendo y entreteniendo de la verdadera promesa del reino de los cielos. ¿Y usted para qué necesita tanta plata aquí en este mundo? ¿Usted para qué necesita definitivamente tanto dinero? La verdad, usted puede cumplir el propósito de Dios sin plata. Dios se encarga de prosperar y de proveer lo necesario. Dios se encarga de sustentar. La palabra lo dice. Dios al que ama le da su sustento. ¿De qué sirve que salgas muy temprano a trabajar y trabajes hasta la noche? Trabajes como una mula, no respetes festivos, no respetes nada. ¿Qué sirve? Dios al que ama le da. Pero estás tan entretenido buscando plata. Estás tan entretenido como alguna vez alguien me dijo, es que son muchas las personas que dependen de mí. Y yo me pude mirar y yo, sí, en serio, ¿por qué? No, es que yo mando plata para mis papás, yo mando plata para mis suegros, yo también mi familia, tengo varios hijos. Yo veía, pero es que tus papás trabajan, tienen terrenos, tienen fincas, tus suegros trabajan, tienen todo. Pues a veces nosotros mismos nos adjudicamos compromisos que ni Dios ni la vida misma nos está colocando, nosotros mismos nos los colocamos para poder decir, es que son muchas las responsabilidades, yo tengo que trabajar. Wow, sí, y es cierto que es bueno que trabajemos, pero ¿cuántas veces eso se convierte en un distractor? El deseo de alcanzar ciertos placeres. Y ahí está otro entretenimiento de la promesa. Tú caminas conforme a la promesa. Ay, pero es que a mí me gusta vestir bien. Pero es que a mí me gusta la ropita carita. Y entonces yo qué hago si tengo esa debilidad, esa inclinación por la ropita de marca. Y entonces, pues una blusita podría valer 30, 40 mil, pero a mí me gustan las que valen 220. A mí no me gustan sino esas finitas que tienen marquita aquí atrás. Que tienen, entonces claro. Obviamente, si usted va a vivir por eso, va a tener que invertir mucho rato para poder disfrutar de esos placeres. No, es que a mí me gusta es comer en restaurante de vez en cuando, o sea, de vez en cuando los lunes, de vez en cuando los martes, de vez en cuando los miércoles. Créame, si usted está disfrutando de esos placeres, los placeres de la vida social, es que a mí me gusta andar con mis amigos, me gusta andar con mis amigas y gastar plática allá, y entonces mostrar, y entonces de vez en cuando me toca invitar amigos, a veces lo invitan ellos, y entonces a uno le da pena y tiene que invertir más. Si usted está viviendo conforme a eso, créame, eso es un distractor, porque a usted le va a tocar trabajar, esforzarse, trabajar duro para poder disfrutar de esas cosas. Distractores de la promesa. Esfuerzos por agradar a todos los hombres. Eso sí que le quita a uno tiempo. Por caerle bien a todo mundo. Por agradarle a todo mundo. Aquí José tuvo la oportunidad de caerle bien a la esposa de él. Y yo no digo que tenga que dormir con ella. Pero de pronto José pudo haber dicho, voy a hacer como hacen algunos hombres. A todas les voy a decir que sí, pero no les voy a decir cuándo. Voy a dejar ese arrocito en bajo. De pronto para no, es que es la esposa de Potifar, yo cómo le voy a decir de todo, de una así que no. No, venga, entretengámosla. Eso lo entretiene de la promesa de Dios. Eso lo aparta, lo distorsiona. ¿Cuántas veces usted le quiere caer bien a todo el mundo?
No, pero es que mire, yo sé que es mi tío, pero es que, y yo sé que él es borracho y todo, pero es que a uno de vez en cuando le conviene tener ciertas amistades, porque es que uno no sabe cuándo va a necesitar de los demás. Es que venga, yo tengo muchos amigos, a todos tengo que caerle bien, a este tengo que decirle que sí, pero a este también, entonces venga, este es liberal, este es conservador, a todos dos tengo que decirles que sí, este es también del pacto, pues, bueno, a todos tengo que decirle que sí y gastarle su ratico. Uy, no, no, no. Qué distractor tan impresionante, se nos olvida que fuimos llamados por una promesa. Usted termina embolatado por allá en movimientos políticos, en movimientos sociales, en movimientos tantas cosas, y usted termina embolatado en la vida y no termina haciendo la promesa de Dios, no termina viviendo conforme a la promesa. Y también esfuerzos por solucionar o acelerar la solución de problemas de los que no tenemos el control. De los que no tenemos el control. El versículo 21 aquí en el capítulo 39 que estamos leyendo dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia ante los ojos de ¿quién? Del jefe de la cárcel. La promesa descendió con José a la cárcel y lo prosperó en la cárcel. El que es bonito, es bonito. Y el que es bendecido, es bendecido. Deje de estar mirando el lugar donde usted está. Si la palabra de Dios dice al que Dios ama le da su sustento, usted preocúpese porque Dios lo ame. Del sustento se encarga aquel que lo prometió. Amén. Amén, gloria a Dios. La promesa descendió con José a la cárcel y allí en la cárcel lo prosperó. Pero ¿cómo vivió él? Conforme a la promesa. Y cuando hablamos de la integridad de José frente a la esposa de Potifar, tenemos que tener en cuenta, la integridad se basa en ¿qué? En la promesa. José vivió conforme a lo que Dios le prometió. ¿Hubo intentos de acelerar la promesa? Claro, es que José también era humano. Es que José también, hombre, sea lo que sea, estoy en la cárcel. ¿Hubo intentos? Claro que sí. Resulta que allí en la cárcel, dos hombres fueron metidos a la cárcel con José, un panadero y un copero, ¿verdad? El que le llevaba la copa al rey y el que le hacía el pan. Y entonces hubo interpretación de sueños allí. El copero soñó, el panadero soñó, el copero vino y le dijo a José, José, mira, lo que pasa es que acabo de tener un sueño. Y entonces estaban tristes y José se arrimó a ellos porque José ya era el principal de la cárcel, o sea, era el cacique, para nuestra época actual, ¿no es cierto? Era el cacique de la cárcel, lo nombraron cacique y entonces él iba y los vio tristes y le dijo, noto tu semblante triste, ¿qué les pasa a todos dos? ¿Qué les pasa? Y entonces el copero le dice, es que tuvimos un sueño. ¿Y qué dice José? No es de Jehová interpretar los sueños. Cuente a ver que el Señor es el que interpreta sueños. Y empieza entonces el copero a decirle, mira, lo que pasa es que yo veía que exprimía uvas y entonces caían en la copa y yo entonces esto y lo otro. Y le dice, no te preocupes, 3 días. 3 días. El rey te va a volver a levantar, el rey va a volverse a acordar de ti y te va a llamar y vas a servir en la casa del rey nuevamente, en 3 días. Y en ese momento se encendió una chispita en el corazón de José. ¡Tin! Y dijo, ¿será que yo puedo acelerar la promesa? ¿Será que yo puedo aprovechar? ¿Será que aquí el Señor me está enviando la oportunidad de acelerar la promesa? ¿Será que el Señor me está dando una oportunidad? Un intento. Ahí en el capítulo 40, el versículo 14 dice que él le dice al copero, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí al faraón y me saques de esta casa, que podemos decir, me saques de esta cárcel. José vio una chispita, una oportunidad que Dios le dio de qué, tal vez de salir de la cárcel y dijo, de aquí me agarro. Acuérdese de mí cuando esté allá. Qué triste uno leer el versículo 23. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que lo olvidó.
Se le olvidó. Y usted diría, mucho torcido, malagradecido. Es que si ve, en este mundo no tenemos, es que las promesas de Dios no se cumplen por la gente malagradecida que no le colabora a uno. No se acuerdan cuando uno está ahí ayudándoles cuando estaban en la mala y uno les colaboró. Es que la gente no colabora. Pues déjeme decirle, esto fue de parte de Dios. Esto fue de parte de Dios. Piense por un momento. En otras palabras, lo que José le está diciendo es, colabóreme. Y lo sigue diciendo, mire, es el versículo 15, dice, le explica, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque me pusieron en la cárcel. Y es que tampoco he podido cumplir la promesa de Dios, es que tampoco he podido hacer nada. Venga, colabóreme. Y no le colaboraron, le tiraron la puerta en la cara. Y yo podría decir, sí, el que es bonito, pero cuando Dios quiere cerrar una puerta, la cierra y punto. Pero cuando Dios no te quiere, para eso no te lo da y punto. Y yo le puedo decir, vea, mi esposa ahorita en la asamblea testificaba, llevamos varios tiempo tratando de conseguir los ahorros para la cuota inicial de la casa. Nosotros ya después de 24 años que vamos a cumplir de matrimonio, después de 20 años aquí en el municipio, queremos una casa propia. Y hemos venido ahorrando. Y no hemos podido. Y esta semana el Señor me traía esta palabra y ella me decía, es que es muy tremendo que vea, se va a pasar otra oportunidad. Entonces tenemos esta oportunidad y no tenemos la cuota inicial y no nos alcanza. Y uno tiene un sentimiento de impotencia porque entonces no me alcanza para dar la cuota inicial, para seguir adelante. Y yo le decía, mi amor, no force la promesa. No la force. Espere. Viva conforme a la promesa, pero no la force. No se estrese usted esforzándose por lo que usted no tiene el control. Si Dios no nos da, ¿con qué? Si Dios no nos ajusta. Y es que es el hecho de uno tener y no tener. Familia nos debe cierto dinero, tanto por el lado de ella como por el lado de nosotros. Y cuando fuimos a recolectar el dinero, no nos pueden pagar por acá y no nos pueden dar. O sea, tenemos la plata y no la tenemos. ¡Ey, pero qué impotencia! ¿Tú no sabes que es Dios el que está cerrando las puertas para que ellos no puedan pagar? Piense por un momento. Yo le quiero invitar a que usted piense por un momento, ¿qué hubiese pasado si José sale de la cárcel en este momento, en este tiempo? ¿Qué hubiese pasado? Yo le voy a responder, nada. No hubiese pasado nada. Y ese es el problema. Dios quería que pasara algo. ¿Y cuántos cristianos solucionan sus problemas? Y listo, no pasa nada. Ya, usted lo solucionó y nos acostumbramos a vivir de esa manera. Muchos creyentes viven una vida acostumbrados a tener sus caprichos, a obtener sus caprichos, pero no a formar nada en la vida. Y sustentaste tu casa, sustentaste tu familia y nunca pasó nada. Y nunca formaste algo para el Señor. La promesa nunca se vio cumplida porque no pasó nada. Pero tuviste lo que querías. Saliste de la cárcel. Saliste de tu problema inmediato. Solucionaste tu problema como pudiste, pero no pasó nada. El propósito de Dios, el proyecto de Dios, el tiempo de Dios estaba 2 años más tarde. Y por eso Dios no permitió que este copero le colaborara a José. Dice que 2 años más tarde, capítulo 41, versículo 1, aconteció que pasados 2 años en la cárcel. Alguna vez un amigo estuvo en la cárcel y lo estuvimos visitando. Y cuando yo iba a visitarlo, yo decía, wow, habían unos presos ahí que se reunían con nosotros y nosotros les compartíamos de la palabra. Cuando íbamos de visita cada 8 días, le compartíamos a varias personas. Y uno de ellos lloraba y yo, pero ¿qué te pasó? ¿Por qué estás así?
Fue a juicio, el tipo lo cogieron por probón, le dijo el hermano, venga vamos por allí a hacer una vueltica, acompáñeme. Y en el camino le dijo, la verdad es que nos vamos a robar una moto y necesito que usted me colabore. Y él por probón dijo, dígame qué hay que hacer. En vez de bajarse de la moto, coger un bus otra vez para Medellín, no, venían para este lado de acá. Y dijo, dígame qué hay que hacer. No, solamente es que usted maneje esta, yo me robo la otra y solamente es que usted maneje esta. Necesito que usted me vuelva a llevar la moto a la casa y listo, yo me encargo del resto. Ah, listo, los pescaron. El tipo tiene una esposa y tiene una hija. Y cuando los pescaron, los llevaron a juicio y el tipo se vio casi que inocente, porque el tipo a duras penas, el hermano de él dijo, no, es que yo fui el que lo involucré, es que yo fui el que lo metí, yo fui el que lo metí en este paquete. Y la jueza, muy querida, ella muy formadora, dijo, para que aprendas a decir no, te vas a sacar un añito en la cárcel. Un añito. Vamos a darle 12 mesecitos para que a usted no se le vuelva a ocurrir en la vida decirle a su hermanito, entonces, ¿qué hay que hacer? Listo. Un año y yo veía a ese tipo llorando. Le decía, pero, o sea, hay mucha gente aquí que tiene 5, 10 años de condena. ¿Tú por qué? Dices, es que yo no me puedo imaginar qué va a pasar en un año con mi hija, mi niñita. Un añito sin ver a mi niña porque yo no soy capaz de que ella venga acá. Yo no sé lo que es vivir un año sin mi familia, sin mi esposa. Era un hombre bastante apegado a su familia. Créame, yo soy bastante apegado a mi familia. Lo comprendí. Yo, Dios mío, este hombre va a pasar un año. Y créame, para una persona que ama a su familia, un año son 365 días con todas sus horas. Todas sus horas, minuto a minuto, las vive. Hay mucha gente a la que no le importa. 5 años, todo bien. Eso se le va volando. A una persona que ama la libertad, un año es una eternidad. A José le dieron 2 años, inocente, y 2 años allí, pero era el tiempo de Dios. Y fue después de 2 años, que Dios dijo, llegó el tiempo. El secreto de José entonces fue que aprendió a vivir. Dice que a vivir conforme a la promesa. ¿Qué dice aquí? Que después de 2 años, el rey, el faraón, tuvo un sueño. Y resulta que entonces Dios apareó todas las cosas y Dios metió la mano por acá y entonces entorpeció, tapó, aseguró a los sabios de Egipto, los entorpeció para poderle interpretar un sueño que para un sabio, créame que era Nachito lee. Un sueño tan claro, tan transparente, que cualquier sabio tranquilamente podía decir, mira, lo que pasa es que aquí 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, venga, eso me está hablando de prosperidad y hambruna, cualquier persona lo podía ver. Pues Dios no permitió que los sabios de Egipto lo vieran, que los más entendidos. ¿Por qué? Porque llegó el tiempo de Dios. Porque llegó el tiempo del Señor. Porque llegó el momento del cumplimiento de la promesa. Y dice que en ese momento entonces el copero, el Espíritu Santo vino y le recordó lo que no recordó recién salido de la cárcel, lo recordó 2 años después. Y el Espíritu Santo viene y le dice, José. Y viene y le dice al faraón, hay un hombre pero está en la cárcel. Y dice que sáquenlo. Y dice que lo sacaron apresuradamente, dice el texto bíblico. Lo sacaron, el versículo 14 del capítulo 41 dice, entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón, lo pusieron bonito. Y lo presentaron delante del Faraón nuevamente. Y la promesa que descendió con José a la cárcel, ahora salió con él.
La promesa que descendió y que lo acompañó con los ismaelitas. Ahora lo sacó de allí. La misma promesa lo sacó de la cárcel. La misma promesa le dio vida nuevamente. Lo volvió a sacar a la sociedad. Y la misma promesa le dio la oportunidad de hablar y de testificar y decirle: Señor Faraón, qué pena. ¿Qué hubiese pasado si José forza la promesa de alguna manera en el camino? Trata de volarse a los ismaelitas, trata de rebelarse en contra de Potifar, trata de pelear en contra del jefe de la cárcel. La promesa tal vez se tarde más. Que la promesa de Dios se cumple, sí. José aprendió, el secreto de José es que aprendió a vivir por la promesa y a no forzar las cosas con emocionalismos y motivaciones persuasivas. ¿Qué hace usted, querido cristiano? Discúlpeme que se lo diga si usted pertenece a su grupito, pero ¿qué hace usted viendo predicaciones de motivación personal? Usted puede, usted es capaz, y le mete en Biblia a eso: usted todo lo puede porque usted es el rey, el príncipe de Cristo, usted es el embajador del Señor, usted todo lo puede en Cristo, Él es su fortaleza. ¿Sabe ese texto bíblico qué es lo que significa según Pablo? Sé vivir en hambre, sé vivir en escasez como sé vivir en riqueza, sé vivir en pobreza como sé vivir en todo tiempo, sé vivir en aflicción, recibiendo pedradas, recibiendo desprecio, como sé vivir cuando me aceptan. Todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Eso es lo que significa. En la cárcel o en libertad, con abundancia o con escasez, yo todo lo puedo en Cristo. Y a usted en las predicaciones de motivación personal le dicen: es que usted todo lo puede, salga de la cárcel. Y si Dios no me quiere sacar, y si Dios me quiere en la cárcel, ¿qué? Salga de su aflicción. Y si Dios me quiere en este momento así, oprimido, con escasez, salga de la pobreza. Y si Dios me quiere pobre, es que los pobres también necesitan conocer de Cristo. También necesitamos amistades pobres. Venga, es que yo necesito ser pobre y para poder tener amistades pobres y poderle llevar el amor de Cristo a los pobres, a toda generación, a todas las personas. Y si Dios me quiere en este lugar, ¿qué? Lo que Faraón vio fue a un siervo de Dios frente a él. Eso fue lo que Faraón vio. Un siervo de Dios que llevaba toda su vida viviendo conforme a la promesa de Dios, que estaba en el momento de Dios y con la llenura del Espíritu Santo. Eso fue lo que Faraón vio. Y quiero terminar con el capítulo 42, cuando ya José es colocado en ese lugar. Dice el capítulo 42, verso 9: entonces se acordó José cuando llegaron sus hermanos a pedir comida, a comprar comida. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo: espías sois, por verlo descubierto del país habéis venido. Empezó a tratarlos mal. Los hermanos no habían reconocido a José, no sabían que era José, pero José sí se acordó de los sueños. ¡Wow! Las espigas se postraban, los manojos de espiga se postraban frente al manojo mío. Las estrellas se inclinaban ante mi estrella. Se acordó José. Y dice en el capítulo 43, después de que José los mandó y volvieron y regresaron, otra vez en el capítulo 43, el versículo 26, y escuche por favor esto. Escuche por favor esto con temor y temblor, dice la palabra del Señor en el versículo 26 del capítulo 43. Y vino José a casa y ellos le trajeron el presente que tenían en sus manos dentro de la casa y se inclinaron ante él hasta la tierra. ¡Wow! No se postraron, no se arrodillaron, se regaron por completo, se tiraron en el piso en señal de adoración, de exaltación, tal y como la promesa lo había dicho, tal y como la promesa lo había
declarado. Se regaron en el piso. Y José recordó que Dios se lo había dicho. Mire, yo no me canso de testificarle a usted. Yo no me canso de testificarle. A mis 3 meses de nacido, yo estuve a punto de morirme. Los que ya llevan tiempo con nosotros conocen este testimonio. Mi mamá era inconversa. Mi papá era simpatizante del evangelio, pero un simpatizante de esos bien activo, que cuando dice que metió la cabeza tenía que sacar los pies. Se metió en el evangelio y ya no lo sacaba nadie de ahí. Era esos intensos. 3 meses de nacido, una infección respiratoria estuvo a punto de quitarme la vida. A mí me cuentan, yo no me acuerdo, obviamente. Y dice mi papá y mi mamá, me contaban, que mi papá llegó y le dijo a mi mamá, porque todos los médicos se reunieron y le dijeron a mi mamá, los prepararon a todos dos y le dijeron, su niño no amanece, su niño no pasa esta noche. Mire, despídase, pero su niño no pasa esta noche. Es mejor que ustedes se preparen y tengan esa mentalidad porque no sabemos qué va a pasar mañana. Y mi papá, apenas salieron los médicos, le dijo a mi mamá, si usted cree en Dios, Dios le sana a ese niño. Dios le sana al niño. Si usted cree en Dios, yo creo en Dios. Y si usted también cree en Dios, Dios sana a ese niño. Y dice mi mamá que decía, mi papá salió de la habitación y ella se arrodilló y puso las manos sobre mí y dijo, Dios de Marco Tulio, porque ella todavía no lo conocía. Y ella dijo, Dios de Marco Tulio, si usted me sana a este niño lo voy a dedicar a ti. Te va a servir y va a predicar tu palabra. Este niño y yo te vamos a servir. Si tú lo sanas, yo te creo. Este niño y yo somos para ti. Al otro día el corrillo de médicos era más grande. Al otro día alrededor de todos, alrededor mío, eran todos los médicos, llamaron especialistas. ¿Cómo es posible que este niño esté vivo? Y no solamente está vivo, está sano. Mi mamá creyó, le creyó. Y de ahí en adelante, ella empezó a vivir la promesa. Pero a los 12 años. A los 12 años la promesa se vio encarcelada. A los 12 años Juan Carlos se retira del evangelio. No quiero saber de esa iglesia. No quiero saber de ese evangelio. Y empecé a probar marihuana, empecé a probar vicio, empecé a probar bazuca. Empecé a tirar droga. ¿Y sabe qué sucedía? Lo más impactante para mí cuando yo tiraba marihuana y cuando yo tiraba vicio, yo abría la puerta de mi casa a la 1, 2 de la mañana, yo abría la puerta de mi casa y ahí en la sala estaba mi mamá. Y ahí estaba orando, reclamando la promesa. La promesa 12 años antes, diciéndole, Señor, tú me hiciste una promesa, yo te lo dediqué, es tuyo. A ti te pertenece y yo no tengo por qué estar viendo. Así él está en la cárcel, así tengas que llevarlo a la cárcel, así tengas que llevarlo a un hueco, así tengas que hacer lo que sea con él, tengas que dejarlo en una silla de ruedas, pero que la promesa se cumpla. Mi mamá murió cuando yo tenía 14 años y el mejor recuerdo que yo tengo de ella es arrodillada orando por mí. Es el mejor recuerdo. Y como yo le decía siempre a mi papá, mi mamá nunca me dejó pecar en paz. Y yo salía a pecar y yo sentía que no podía. Se murió cuando yo tenía 14 años. Y de ahí en adelante yo nunca pude pecar en paz. Porque mi mamá le creyó a la promesa. A los 22 años, créame, no me aguanté más. Las oraciones de mi mamá pesando encima de mí. No me aguantaba más. Yo déjeme en paz. Yo me quiero morir. Yo me quería suicidar a los 22 años. Pero las oraciones de mi mamá estaban encima, recordándome que yo era una promesa. Y a los 22 años yo le dije al Señor,
Señor, no soy capaz. O me puedo matar tranquilo, o me cambias la vida. Haz algo conmigo porque ya no aguanto más. Ya no encuentro satisfacción. Haz algo conmigo. Y a los 22 años el Señor me dijo: ven, que ahora es el tiempo. Ven, que ahora es el momento. Me vas a servir. Me vas a servir y la promesa se va a cumplir. La promesa de mi mamá se cumplió. Pero 3 o 4 años, 3 años después, abro yo la Biblia y el Señor me dice: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, porque voy a hacer de ti una nación grande y te voy a bendecir y serás de bendición, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y ahora el Señor me estaba diciendo: ahora tienes tu promesa. La de tu mamá se cumplió y la tuya también. Cuando nos vinimos de nuestra tierra y de nuestra parentela, jamás pensamos en pastorear 3 iglesias. Pensábamos en fundar una iglesia bien fundada e irnos para el África. Nosotros dijimos: vamos 3 años para Entre Ríos y nos vamos para el África. Dejamos una iglesia fundada y nos vamos para el África. Yo no sé por qué el África, pero para allá nos queríamos ir. Y el Señor nos dijo: la promesa está acá. Y déjeme decirle, hoy en día el Señor nos tiene pastoreando 3 hermosas iglesias. Y considero, todavía no he visto la nación grande. Falta más. El Señor tiene más pueblo que quiere que bendigamos, más pueblo que quiere que le conozca. Falta más. Y lo declaro por fe en la promesa. Mientras llegan esos más, le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Le doy gracias a Dios por cada una de las personas que nos escuchan por YouTube. Le doy gracias por cada persona a la cual le podemos llegar con la palabra de Dios, mientras llegan las demás promesas. Pero créame, no se deje desenfocar. Hay un montón de distractores emocionalistas, motivacionales. Hay un montón de emociones que le están tratando de decir a usted: acelere esta vaina, échele candela, hágale cosquillas a la tortuga para ver si Dios le dijo que iba a ser bendecido. Y entonces, el que es bendecido, es bendecido. No force la promesa. Deje que en su debido momento el Señor haga lo que quiere hacer. Y lo que Él tiene para usted, nadie se lo va a quitar. Amén. Cierre sus ojos y escuche esta canción que es de un hombre que es hijo de la promesa, al igual que yo y al igual que usted. Y en este momento está viviendo su temporada de cárcel. En este momento está viviendo su temporada de cárcel. Pero hay un montón de cristianos en el mundo entero orando para que la promesa de Dios en este hombre también se cumpla, así como se va a cumplir en usted y en mí. Súbele.